Oiga, qué gusto que nos da en serio que nos acompañe nuevamente en esta edición especial de este miércoles, ya último miércoles del mes de julio. Estamos a 8 columnas. Siempre es un placer contar con la presencia del señor gobernador en nuestra respectiva sana distancia. Lo voy a presentar como él se merece, por supuesto. Él está en Palacio de Gobierno, en sus oficinas. Yo estoy en su humilde casa que está en la Magisterial. Mario está en Dubái y Rosana Luna está en Mónaco, pero eso no importa porque la distancia nos une a todos. Señor gobernador, muy buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de volver a intercambiar puntos de vista con usted. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. Muchas gracias, señor gobernador. Rosana, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo te sienta Mónaco? Encantado. Oye, todos tienen que venir aquí a hacer apuestas, ¿no? No es encantada de poder saludar al señor gobernador. Desde luego, un gusto de verdad a Mario Rams estar con ustedes en este programa. Muchas gracias, Rosana. Mario Lozano desde Dubái, qué gusto. Te veo muy bien, ¿eh? ¿Cómo estás? Pues cómo, no estoy en Dubái, Arbano. Señor gobernador, Arbano. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Pues muchas gracias, señor gobernador. Pues vamos a comenzar. Qué bonitos viajes los de Vamos ustedes. a comenzar con este intercambio de comunicación, señor. Ya son más de 20,000 casos que se registran en Veracruz del coronavirus, más de 2,600 muertos. Ahorita usted lo estará desglosando, pero sí me gustaría ir primero con lo último y que nos dijera cómo va la investigación en torno a esos elementos de la Fuerza Civil que se vieron sorprendidos con unas cámaras ahí, allá en Sayula de Alemán. ¿Cómo va la investigación? Parece ser que entraron en una papelería y estuvieron robando. ¿Qué tiene usted al respecto de información para ya encaminarnos a los temas? Sí, son 3 elementos. El día de hoy se informó de Asuntos Internos al secretario de Seguridad, Hugo, y él a la mesa nos informó. Yo había dado indicaciones de que de inmediato se actuara. Se les sancionó en lo que se culmina la investigación. Por ahorita están suspendidos sin goce de sueldo y conforme avance se pondrán ante la autoridad competente de confirmarse lo que hicieron. Gobernador, hoy ha emitido usted un nuevo video donde nos invita a estar muy pendientes de la página coronavirus.veracruz.gov.mx, seguir las medidas. Ayer se reunió el Consejo Técnico de Salud. ¿Qué instrucciones tiene para el sector salud y qué recomendaciones y qué nuevas directivas para la población? La reunión de ayer fue muy importante porque se analizaron las gráficas epidemiológicas de algunas ciudades con la finalidad de observar el transcurso de los contagios, sobre todo en estas últimas 4 semanas. Vimos que había un efecto muy bueno cuando se hizo una de las acciones más importantes, que era aplanemos la curva ahora, y posteriormente cuando entre todos iniciamos la apertura ordenada, iba bastante bien. Sin embargo, no se entendió bastante bien el mensaje de haber pasado a un semáforo rojo y trasladarse a un semáforo naranja cuando el riesgo sigue siendo alto. Estábamos en riesgo máximo, pasamos a un riesgo alto y creo que eso no fue quizá bien entendido. Empezó a verse y claramente en las gráficas se observa cómo se empieza a incrementar algunos casos de algunas ciudades. Otros se aceleran porque ya venían de un rápido contagio, puesto que se aplanó la curva y entraron muy después a otras ciudades. La primera ciudad que entró con contagios fue Veracruz, por lo tanto es la primera que alcanza los máximos, y vemos cómo en Veracruz se empiezan a asentar los casos activos, los confirmados activos, se empiezan a asentar y empezaban a bajar, pero hace 3 semanas, exactamente una semana cuando tomamos la decisión de hacer la inhibición de la movilidad, de disminuir la movilidad, sobre todo en los centros de conglomeración, en donde se inició la apertura desordenada del comercio. Vimos el efecto en esa parte, cómo empezaban otra vez a subir Veracruz un poco, Coatzacoalcos, Poza Rica, que fueron las ciudades ejemplo, digamos, porque venían trabajando bien,
Lo que se hizo hace 2 meses con el Aplanemos la Curva ahora funcionó bastante. Y vimos también el efecto en ciudades que entraban apenas en la etapa de crecimiento, como es Córdoba, Orizaba y Jalapa. Vimos el efecto de estas acciones ahora y observamos que había que extenderlo 4 días más, como lo habíamos anticipado, y que nos mantuviéramos muy de cerca de estos parámetros para retomar la acción nuevamente en caso de que no existiera un convencimiento en la población de que el regreso a la nueva normalidad es ordenado, paulatino, ¿sí? Y con medidas sanitarias tomadas por la población. Si la población no toma en sus manos esto, nos veremos obligados a nuevamente actuar en algún otro fin de semana o en algún otro periodo de esta manera. Lo que también observamos es que en Coatzacoalcos, por ejemplo, en la última semana ya venía en descenso. Estamos en la semana número 30, pero el análisis de los casos activos requiere de por lo menos 2 semanas de registro, porque recordemos que los casos activos se le restan a los casos positivos confirmados, es decir, nos importan los que en este momento están contagiando, los que ya sanaron, los que ya no contagian, pues se restan y solamente se analiza cómo está vigente el contagio en cada región. De esta manera podemos proyectar las acciones que vienen y anticiparnos. Por fortuna esto, pues aquí en Veracruz contamos con un grupo muy formado. No olvidemos que Veracruz fue a nivel mundial el estado y el lugar donde surgió la influenza. Y muy cerca de Perote, por cierto. Se fue consolidando. En La Gloria, sí. Así es, en La Gloria. Si recordamos, la localidad de La Gloria, municipio de Perote, se inició, por lo tanto, tanto el esquema que se atiende desde jurisdicciones, que de las 11 jurisdicciones sanitarias, donde existen por lo menos un equipo de epidemiología, y la estructura que se tiene hasta llegar al comité técnico, así como lo que tenemos en salud ahora, que son doctores, ya no son licenciados, digo con todo respeto a ellos, pero pues cada quien tiene su área, ¿no? En medicina pues deben estar los doctores. Hoy que está al frente un equipo de médicos, doctores, especialistas, el doctor Ramos Alor es neumólogo pediatra y tiene pues el conocimiento y se entienden bastante bien. Bueno, pues toda esta estructura, digamos que fue entrenada durante la etapa crítica del 2009, cuando estaba la pandemia de influenza que surgió aquí. Entonces, la doctora Espejo, que fue una de las protagonistas en aquel entonces, tiene estas formas, estructuras para ir analizando y anticipando las acciones. Por eso hemos intervenido en momentos muy precisos y hemos insistido en que las acciones contra la pandemia se toman en su momento epidemiológico. No tiene caso hacerlas ni antes ni después, sino en el momento en que tienen impacto en el rápido crecimiento de los contagios. Y creo que pues esto lo mostré hoy, ahora que hice esta grabación para enviar un mensaje a los ciudadanos de Veracruz, de cómo sí funcionaba, sí va funcionando, y cómo cuando nosotros nos desentendemos de las medidas sanitarias y la sociedad en su conjunto se desentiende, cómo empieza a subir los contagios. Si retomamos las medidas sanitarias, nos ponemos estrictos, vuelve otra vez a bajar. Entonces tenemos que ir a una situación de mucha observación del momento epidemiológico. Por eso el exhorto de hoy fue a que no perdiéramos de vista el seguimiento que va dando este equipo de especialistas para que las acciones que tomemos como sociedad coincidan exactamente en los momentos que se nos están indicando, y pedirle a la sociedad paciencia, sobre todo al sector comercial, porque pues queremos que ya inicien sus actividades, pero hay que hacerlo de manera ordenada. El haber pasado al semáforo naranja y haber regresado creo que nos da un aprendizaje y no debemos volver a repetir lo que sucedió. Es decir,
vayamos disminuyendo los parámetros de contagios, la ocupación hospitalaria empecemos a disminuir para que de manera ordenada empecemos nuevamente a abrir las actividades económicas, importantes también, muy importantes. Rosana. Señor, yo le quisiera preguntar, primero si tiene datos, los últimos datos que haya sobre ocupación hospitalaria en este momento, sobre todo en las ciudades principales. Y la otra, retomando un poco esto último que señala sobre los comercios, ahora que ya hay medidas y sanciones en muchas de las ciudades para quien incumpla con las medidas sanitarias, ¿tendrán que continuarse de alguna manera o siendo incluso hasta más estrictos para que en algún momento ya veamos que verdaderamente cada vez son menos los casos de COVID-19 registrados? Bien, el hecho de revisar los datos que tenemos a la mano sobre COVID-19, que lo hace un equipo de expertos, nos da las pautas de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que, cómo tenemos que proceder. Nos enfocamos en las ciudades que aportan mayor número de casos, porque ahí es donde tenemos los hospitales. Si nosotros observamos, pues el mayor número de carga de contagios, de casos confirmados, está en el puerto de Veracruz, y ahí en esa zona conurbada tenemos 2 hospitales de la Secretaría de Salud estatal, tenemos 2 hospitales del IMSS, tenemos 1 de Marina, tenemos ya 1 de Sedena. Entonces, pues ahí están nuestros hospitales, pero son hospitales que atienden de manera regional. Entonces, enfrenta una problemática, digamos, doble. Tenemos que atender a la población de esa ciudad, que es la que tiene mayor carga de positivos, y tenemos que atender la regional. Por eso el parámetro es muy importante y se convierte importante no solamente para el puerto, sino también para las ciudades conurbadas y de la región. Y por eso, cuando nosotros observamos que el crecimiento se dio del 57% al 64% en ocupación promedio hospitalaria, tomamos una determinación. Y obviamente estas acciones tienen sus efectos a los 10 o 14 días, porque recordemos que el contagio, los síntomas de los contagios aparecen posteriores, no tienen un tiempo de incubación y entonces aparecen. Después, dependiendo del tipo de síntomas, si son leves, si son de mediana gravedad, se atienden o se toma la prueba dependiendo de qué decida el paciente, ¿no? Hay pacientes que no se sienten graves y no toman ninguna medida, pero sí se confinan, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos que hacer esos estudios para que ese tipo de casos y los casos positivos y los que resultan con situación grave, ¿sí?, sean atendidos, todos los de la región, donde está uno de los hospitales. Y las determinaciones que tomamos en su momento fue cuando estábamos pasando del 64% hacia arriba. ¿Sí ha bajado? O sea, la tendencia era hacia arriba. Llegamos al 67%, y aquí explico todo este contexto porque es importante señalar algo. Digamos, en Veracruz llegó a una meseta, ¿sí?, de contagios. Eso no quiere decir que no estén sucediendo. Están sucediendo, pero los activos tomados por semana se asentaron. Fueron constantes, ¿sí? Bueno, eso nos da un flujo hacia la hospitalización muy lento, de tal manera que nos permite que pacientes que son dados de alta desalojen las camas y podamos ocuparlas con los nuevos Sin embargo, usted, señor gobernador, ha dicho, y de hecho el secretario de Gobierno, decía Mario Lozano, el día de ayer en Radio y Televisión de Veracruz, en Radio Más, que las camas son importantes, los respiradores son importantes, pero lo que hay que evitar es acudir a ellos y que haya una prevención para ello. Sí, pero termino de explicar. El detalle es que regionalmente hay ciudades que apenas están creciendo en sus contagios.
sea, sus números empiezan apenas a subir. Entonces nos es muy importante que en las ciudades como Coatzacoalcos, Veracruz, Poza Rica, Jalapa, Córdoba, Orizaba, ya vengan en descenso para que la ocupación hospitalaria permita atender los que vienen en ascenso. ¿Cómo podemos observar eso? Hoy lo insistimos, veamos el informe técnico y la página coronavirus.veracruz.gov.mx, porque ahí el semáforo dice, estás en la ocupación hospitalaria de tal nivel, pero te dice también si vas en ascenso o en descenso. Eso es muy importante observarlo, y eso fue lo que quizá no se comunicó suficiente a la población, de que cuando pasamos a naranja, la ocupación hospitalaria estaba en ascenso, en color naranja, pero en ascenso. ¿Sí? Entonces, ¿qué decir? Que la tendencia iba hacia arriba. Hoy tenemos en promedio alrededor del 67%, pero es promedio. ¿Qué quiere decir? Que hay unos que están más arriba y otros están más abajo. Tenemos hospitales que tienen el total de camas sin ningún paciente. Entonces, eso, pues el promedio lo baja, ¿no? Sin embargo, tenemos hospitales que ya tienen poca capacidad, y tenemos que constantemente abrir más espacios ahí mismo. Nosotros no vamos a dejar de atender los pacientes, planificamos bien esta situación de hospitales porque rápidamente se aplica los protocolos para mover pacientes a los CAME. Y también abrimos espacios, tenemos equipos suficientes para abrir espacios ahí mismo, aunque sean temporales, aunque sean de un momento, pero nos permite atender y no ignorar. Ya no lo registramos porque no queremos que exista un exceso de confianza en la población diciendo, bueno, pues si hay espacios, no hay problema, me puedo enfermar. No, y por eso hicimos un exhorto y advertimos. Nosotros podemos abrir camas en hospitales adicionales, los que se requieran, pero no olvidemos que hay un límite de personal médico y también hay otras enfermedades urgentes que atender. Entonces, debe ser una cuestión de conciencia social, de decir, como bien lo señala Ramsés, ya no causemos más contagios, porque lo más importante es pues no llegar al hospital. ¿Sí? Entonces, busquemos esa conciencia social. Y con respecto a lo que comentas de qué acciones punitivas vamos a emprender, bueno, están en el decreto federal de lo que se puede proceder, y los municipios también han hecho su contribución, pero nosotros creemos, y así lo hemos visto, ha dado resultado, que lo más importante es la conciencia social. Yo creo que hoy los comercios y la gente que pues tiene también su derecho a dedicarse a una actividad económica, y si es el comercio, pues lo tendrá que hacer, pero ya se entendió que debe ser de manera ordenada. El día de hoy caminé por el centro de Jalapa y observé orden, gente con cubrebocas, gente ampliándose en la banqueta, o sea, cuando va uno cruzando, se movían para que pasara la persona en sentido contrario, y como que ese entendimiento social ya se está dando. Vi también que todos los establecimientos con su gel, advirtiéndole al cliente, espera tantito, porque veía gente al pie del negocio haciendo como una pequeña fila antes de entrar, los que atienden en los negocios con cubrebocas. Y esto que creo que debimos haber hecho muy bien cuando iniciamos la apertura a la nueva normalidad, hoy ya se está consolidando. Entonces, esperemos siga así, esperemos se haya entendido bastante bien el mensaje, y nosotros seguiremos ayudando en el sentido de que siga la conciencia social, tomando las medidas que nos corresponden de nuestra competencia y coordinándonos con las alcaldesas y los presidentes municipales. Entonces, ahí va. Esperemos que todos no caigamos en la desesperación y, en cambio, sí en la conciencia social. Ya veo menos desinformación en las redes,
veo más seriedad en la gente, veo que se está entendiendo el mensaje y creo que si así seguimos, pronto la ocupación hospitalaria empezará su descenso en promedio y eso nos animará para echarle más ganas y llegar al semáforo naranja y de ahí ya no regresar al rojo, sino sigamos. Esto no quiere decir que algunas ciudades, y aquí hago hincapié, algunas ciudades están en ascenso. O sea, aunque logremos el control en las principales, en las que iniciaron primero, hay otras que no. Por ejemplo, Jalapa. Jalapa, su ascenso, y lo vimos en la gráfica el día de ayer, el comité técnico lo explicó bastante bien, la doctora Espejo, hoy lo retomé yo para ratificarlo y hacerlo más. ¿Qué pasa con Jalapa? Público, cómo se fue alentando en Jalapa los contagios, o sea, el aplanamiento de la curva de casos acumulados fue tal que en la otra curva aparece casi plano. Los contagios activos, los casos activos fueron muy lentos durante varias semanas, casi 2 meses, y entonces su ascenso empieza apenas hace unas semanas y es donde ahora nosotros tenemos que hacer hincapié en la población de decir, hey, cuidado, estamos en Jalapa en ascenso, tenemos que tomar las acciones muy en serio, y esto que nos permita detenerlo, que el máximo no se dé tan rápido y después venga una meseta y después un descenso en la curva de casos activos por tiempo, en este caso por semana, se están tomando por semana. Y yo creo que así va a suceder en otras ciudades que apenas empiezan. Por lo tanto, es importante que las ciudades que iniciaron ya empiecen su caída ya muy marcada y nos permita atender las otras ciudades que apenas van en ascenso y poder tomar las acciones necesarias. Se están tomando ya desde el inicio, pero las acciones preventivas se difundieron desde antes que empezáramos con el primer caso aquí en Veracruz. Quizá en ese entonces no se tenía tanta conciencia porque pues no se veían casos. Los veíamos lejos, veíamos que las noticias venían de China, después de Italia, España, y después ya nos toca a América, a México. Pero también Veracruz entra también casi un mes después de lo que inició, cuando inició México. Veracruz entra mucho después y por lo tanto pues nuestra curva es así igual, se posterga y cuando la Ciudad de México va, que fue la primerita que subió, va en descenso, pues ahora nos toca a nosotros el ascenso. Así va a pasar con las ciudades en Veracruz y por eso tenemos que estar monitoreando y por eso tenemos que hacerle caso, mucho caso a los semáforos regionales que se están informando a través de las redes oficiales. Señor gobernador, hay un punto que me parece que es fundamental abordar, lo acaba usted de abordar hace unos días. A ver, la pandemia va a seguir, mientras no haya vacuna para todos en el mundo, pues esto va a seguir y va a haber una segunda y probablemente una tercera ola de contagios. Creo que una de las grandes aprendizajes que hemos tenido es que tenemos que estar sanos. México es un país en donde habemos obesos, diabéticos, con problemas renales, con problemas pulmonares, con tabaquismo, etc. Y hay quien se ha burlado mucho de este tema que el presidente ha puesto en la mesa, pero que usted lo ha hecho aquí también. Y es el tema de la alimentación. Tenemos que estar sanos para poder resistir esta enfermedad. Y recién hace unos días presentaba usted un programa integral que nos puede llevar a tener acceso a más y mejores alimentos para modificar nuestra alimentación, estar fuertes y poder tolerar este tipo de enfermedades tan agresivas al cuerpo. Sí, nosotros iniciamos unos programas a través de los sistemas de salud que tenemos aquí en Veracruz que se relacionan con la Secretaría de Educación para empezar a trabajar
sobre todo el tema de obesidad infantil y los problemas asociados, cardiovasculares, asociados a la falta de ejercicio. Hicimos programas, estaban muy activos, participaron varios municipios, pero pues nos alcanzó la pandemia. O sea, desde que iniciamos el gobierno se iniciaron estos programas de activación. Recuerdo que el primer Consejo Estatal de Salud fue el tema que abordamos de inmediato, las acciones, tomamos acuerdos e impulsamos los programas a través de las escuelas y a través de las instituciones de salud municipal, todos los que pudieran contribuir a atender ese problema. Pues lamentablemente nos alcanzó esta parte y la otra, la alimentaria, pues tiene que también hacerse un esfuerzo conjunto y una concientización en la población de que cuide mucho su alimentación. Hoy más que nunca nos queda muy claro que si estamos sanos podemos hacer frente a las enfermedades sin tener las consecuencias de letalidad como ha sucedido ahora. También eso lo habíamos observado desde febrero, cuando tuvimos los primeros consejos estatales sobre el tema de coronavirus, aunque no teníamos casos positivos, pero sabíamos que teníamos que anticiparnos. Observamos que Veracruz era uno de los principales estados a nivel nacional con altos índices de padecimientos cardiovasculares asociados a la obesidad y también problemas crónicos, renales. Pues esto pues es un legado de varios años de mala alimentación que se ha tenido. ¿Qué estamos haciendo ahora? Replanteando objetivos y creando programas emergentes para que no nos vuelva a tomar tan mal alimentados este tipo de padecimientos. Entre ellos está el enfoque de asociar la producción local con la buena alimentación de su entorno, de la sociedad en su entorno. Es decir, fomentar la producción de alimentos que resultan en un buen hábito de alimentación en la población. Ese programa integral se está impulsando ya, vamos a colaborar, es nacional. Di a conocer hace poco la reunión en la que se estaban afinando estos lineamientos, los objetivos a cumplirse y quiénes podrían o quiénes deben participar como instituciones. Es un acuerdo intersectorial, pero también intersecretarial y también entre los niveles de gobierno. Está impulsándose, pensamos pues, que los resultados se van a obtener a mediano plazo, esos no son a corto plazo, tienen que ver con la alimentación, con la forma de atender nuestra salud desde el punto de vista de la alimentación, también el tener un comportamiento social diferente y creo que estamos a tiempo de corregir el camino de tantos años de mala alimentación. Podemos hacerlo, está el planteamiento y lo vamos a atender. Aquí hay que apegarse a los programas, a los objetivos e ir avanzando en esa dirección. Esperemos tener buenos resultados a finales del sexenio con respecto a esto. Insisto, son programas cuyos resultados se ven a mediano plazo, pero hay que hacerlos. Si esto se hubiera hecho unos 10 años atrás, pues estaríamos en una situación diferente, pero pues nunca es tarde. Hay que retomarlo ahora y empezar a trabajar sobre ello. Yo creo que nos quedó bastante claro que la alimentación es crucial. Rosana, si me permites, déjame plantearle al señor gobernador, ¿qué va a pasar? El Consejo Nacional de Educación ha dicho, la Secretaría de Educación Pública ha dicho que el 10 de agosto no va a haber clases todavía en el territorio nacional y obviamente no va a haber clases en Veracruz. Hay que esperar el 3 de agosto para saber cuándo entran ya actividades escolares, no todavía presenciales, sino que tendría que ser bajo la red y bajo la ayuda de Radio y Televisión de Veracruz para que 2 millones de estudiantes tengan escuela o tengan clases en este caso, señor gobernador. Sí, aquí es importante escuchar el mensaje de lunes.
Yo invito a la población a que estemos muy atentos del mensaje en la conferencia matutina, mañanera del presidente López Obrador, que dijo el día lunes va a estar presente el secretario de Educación para dar a conocer el plan replanteado ante la situación de contagios de COVID en el país. Como varios estados pasaron a rojo, de naranja a rojo, entonces obviamente debe haber un replanteamiento de las fechas para el retorno a clases. Sin embargo, está ya planificado y lo anunció aquí en Veracruz el secretario Sen Jansen, nosotros nos adelantamos un poquito, de hacer un regreso virtual, de reiniciar de manera virtual. Hemos venido tomando todas las acciones para ello. También, por ejemplo, el anuncio de la rectora de cómo retomar el inicio de los semestres en la Universidad Veracruzana y en todos los tecnológicos, universidades, todos están trabajando ya en ese sentido, de que se va a prorrogar el retorno a las aulas, pero el retorno a la academia virtual, no, ese sigue, está planteado. Yo creo que este periodo de vacaciones permitió a varios maestros rápidamente plantearse sus objetivos siguiendo una didáctica a la distancia con sus estudiantes. Las vamos a reforzar y esperemos el anuncio del lunes, lo que nos indiquen, porque recordemos que el sistema educativo nacional está regido por la SEP. Así es. Público, Rosana, ahora sí, por favor, perdón que me adelanté. No, adelante. Señor, yo quisiera cambiar un poco el tema, pero no menos importante, porque hoy en la mañana nos enteramos que la Suprema Corte de Justicia rechazó el aborto legal en Veracruz. ¿Cuál es la postura de su gobierno y si en algún momento ustedes podrían promover que se volviera a retomar este tema? Bien, mira, yo tengo mi opinión personal, pero pues ahora soy gobernador, soy titular del Poder Ejecutivo y tengo que ser respetuoso de los poderes, de las decisiones que toman los otros poderes. Sin embargo, dentro de mi competencia, sí actuar. Yo he mandado un mensaje, por ejemplo, muy claro, ahora que me tocó hacer una propuesta de nuevas magistraturas. El mensaje está muy claro, va la mayoría de mujeres, nuevamente, como lo fue en la anterior propuesta, porque pensamos que el criterio, la opinión, además de la capacidad de experiencia que se tiene que reconocer en las mujeres, porque así van estas propuestas, exista también la opinión de las mujeres, sepamos escucharlas ahí en ese poder. Entonces yo, sin interferir dentro de mi atribución legal, constitucional, pues estoy haciendo mi parte y espero eso trascienda y enfrentemos los escenarios. Sí, espero que socialmente nosotros busquemos escuchar a todos, a todas sobre todo, y estemos atentos ante estas situaciones, dándole seguimiento. Por ahora sí tengo que ser responsable, soy el poder de los tres, uno de los tres poderes, y tengo que actuar con mis atribuciones. Espero los otros poderes hagan lo propio. Señor gobernador, ayer el Congreso terminó de aprobar la reforma electoral, una reforma electoral que plantea un escenario para la elección de 2021 inédito. Se recortan, permítanme ponerlo muy simple, pero se recorta tiempo de proceso electoral, se recortan las prerrogativas, se rehace el mapa de los consejos distritales, hay nuevas causales para impedir que una persona sea candidato, como el haber ejercido violencia contra la mujer, por ejemplo. Si un alcalde se quiere reelegir, tiene que tener aprobada la primera cuenta pública. En fin, a todos parece que nos va convenciendo que se puede hacer un proceso electoral transparente y democrático con poco, pero hay quienes piensan lo contrario y sus detractores ahora pues se juntan y le quieren interponer ahí una controversia constitucional. ¿Qué opinión le merece?
Bien, primero decirle a la población que se ha hecho un logro histórico. Se termina con este proceso legislativo de cambio de leyes, primero constitucionales, después la ley que rige el proceso electoral del Estado, el proceso electoral local. Y hay un anuncio muy importante: las actividades electorales del Estado inician hasta el próximo año. Yo creo que es el cambio más importante. Las jornadas electorales, el proceso electoral no inicia este año, sí, sino inicia el próximo, inicia este enero, se corre hasta enero. Y esto nos da ventajas y vienen incluso muy a tiempo, porque también la cuestión de la pandemia atrasó asambleas en los partidos políticos, aplazó reuniones en los órganos electorales, procesos que se tendrían que llevar a cabo hasta de manera virtual. Bueno, todo se traslada para que inicie el próximo año, y de esta manera hay un orden, porque el año electoral pues es 2021 y todo está contenido en ese año, y de tal manera que presupuestariamente no se tengan que gastar recursos en un proceso electoral que se va a presentar en su definición el próximo año, y por lo tanto exista un ahorro. Esto era importante. Nosotros estamos planteando que, y creo que lo entendieron bastante bien las legisladoras, los diputados, que había que ahorrar en estos momentos. No podemos despilfarrar el dinero de los impuestos para pagar a los partidos más en exceso de lo que se tienen, porque pues ya es bien sabido que se convirtió en un negocio el ser dueño de un partido político o el estar en la cúpula de un partido político. Incluso yo hablé con gente que fue candidatos de otros partidos, de todos los partidos, y me decían: a mí el partido nunca me apoyó, y sin embargo recibía mucho dinero, millones de pesos a las cúpulas de los partidos. Y por eso yo aplaudo mucho que uno de los partidos haya decidido a nivel nacional, por ejemplo, deshacerse del 75% de su presupuesto para reintegrarlo a las arcas públicas. Aquí en Veracruz, pues ya por ley queda que el 50% no se va a entregar a los partidos políticos, se reintegra a las arcas, y esto nos va a servir para enfrentar un año complejo en el 2021. El gasto electoral, tan solo para la primera elección bajo la nueva ley, va a ser de más de 500 millones de pesos. En la segunda elección que se tenga, va a completarse otros 800 millones de pesos. Y así, en la última elección contemplada, porque elecciones locales, llegaban hasta 1.200 millones de pesos el gasto. Ahora ya no va a ser así, va a haber un buen ahorro, y eso nos va a permitir nosotros enfrentar la situación económica. Pero dicen los adversarios, señor, que se debilitan los soples o los consejos municipales con esta reforma electoral. No, se debilita el gran negocio que traían ahí adentro, y los partidos políticos que tenían. Lamentablemente terminó en eso. Negocios de espaldas al pueblo, y pues muy caras las elecciones. Eso se tenía que terminar. Fue una demanda popular y nosotros la retomamos para hacerla efectiva. Eso no quiere decir que no reciban dinero los partidos políticos. Lo reciben, pero ahora tendrán que ser austeros, más eficaces y cuidar el despilfarro en sus elecciones. No se puede despilfarrar el dinero público cuando hay tanta necesidad. No podemos tener ahora sí que partidos muy ricos y un pueblo votante muy necesitado. Entonces yo creo que era una cuestión de conciencia, de decirle a la gente, pues se ha cumplido con ese objetivo. Hay dinero, o sea, imagínense, van a consumir el presupuesto para esta elección bajó a 600 millones de pesos, me parece. O sea, en verdad es bastante dinero. El partido que recibe más por porcentajes iba a recibir 120 millones de pesos. O sea, ¿cómo es posible que haya ese tipo de distribución del dinero público a un partido político?
Entonces, quitarle el 50% lo deja en 60, o sea, no lo deja pobre. Son 60 millones de pesos. A otros se les bajó a 40, a 20, o sea que encima de eso reclamen, se ven muy mal, la verdad. Yo espero que todo esto lo observen los ciudadanos, las ciudadanas, del comportamiento de los dirigentes de los partidos políticos ante esta situación, porque después van a decir lo contrario cuando van a buscar el voto, que van a ser austeros, que van a ser cuando ahora que se les está diciendo, a ver, disminuye tus gastos, están lanzándose en dimes y diretes contra quienes tomamos esta decisión importantísima, fundamental para detener la corrupción en cúpulas partidistas, el gran negocio que era el hacer un partido político, que sea un partido político que promueve una ideología, que promueve convicciones, que promueve propuestas de gobierno, que pueden ser contrarias a las que nosotros tenemos, sin problema, eso es la democracia, pero que el énfasis mayor sea en la propuesta y no en el despilfarro de quién se anuncia más, de quién anda haciendo compra de todo tipo de conciencias, y que se enfoquen a eso. Eso es benéfico para la democracia, es muy bueno, porque ahora no vas a ver quién se anuncia más en espectaculares, sino vas a ver quién tiene las mejores propuestas. Los partidos tendrán que entender eso y creo que resulta, o sea, un ejemplo, bueno, no me voy a poner como ejemplo, pero yo fui candidato a diputado y a mí me dieron un cheque de parte del partido. ¿20,000 pesos? 20,000 pesos. Sí, le tomé una foto y se hizo pública porque dije, si llego a ganar, esto va a ser un éxito. ¿Y ganó? Y miren, o sea, sí se puede, si tú eres honesto, si tú eres, muestras alternativas, estás comprometido y no le fallas al pueblo. Eso es importante. 3 años y no me enriqué más, no tengo ranchos nuevos, no tengo carros nuevos, no tengo casas nuevas, no tengo casas en Nueva York, ni en Manhattan, ni en Dubái, Chicago, por allá. O sea, sigo con lo mismo y sigo entregado a las responsabilidades que adquirí mediante el voto. Y aquí estoy. Cada partido tendrá que razonar sobre las nuevas formas que impone la sociedad. La sociedad ya no quiere ese despilfarro, entonces pues hay que actuar en consecuencia. Cada partido lo tendrá que hacer. Yo aplaudo la decisión final que tomaron la legislatura y que se convierte también en una legislatura histórica por esta aprobación. Y pues la mayor noticia para los ciudadanos, ciudadanas es que el proceso electoral se va hasta enero. Gobernador, yo quisiera preguntarle, hace unos días apenas escuchábamos el reconocimiento que le hacía nuevamente a la fiscal Verónica Hernández Lledans por las detenciones que hubo después de la desaparición de un joven Edgar en la zona sur y bueno, pues donde está involucrada incluso una exalcaldesa de Jalapa. Sí, la verdad es que la actuación de la Fiscalía es muy distinta ahora que entró la licenciada Verónica Hernández Lledans. Estamos muy coordinados y esto era importantísimo. Y ella ha sido una persona que ha recorrido ya las fiscalías, cosa que también no sucedía. Estuvimos en estas mesas que fuimos hacia el norte y hacia el sur. Ella aprovechó para ir a visitar las fiscalías regionales y también subirles el sueldo a los fiscales de manera muy importante, porque ya tienen para la gasolina, los ministerios públicos ya tienen papel, ya tienen oficinas donde existen estos insumos y otro ambiente diferente de compañerismo, de sacar adelante la procuración de justicia, y por eso pues extendí la felicitación, porque es otra administración y otro ambiente que viven los fiscales. Habrá 1 o 2 por ahí que todavía, pues como todo en todos lados, que no hayan entendido que pues ya hay que acabar con la corrupción y hay que atender de manera prioritaria la atención de víctimas, hacer
en esta cadena de la justicia la procuración de lo mejor para que los verdaderos culpables de los delitos pues enfrenten las penalidades correspondientes. Yo creo que había que hacer patente esta felicitación a la fiscal porque no se ha doblegado, sea quien sea el presunto responsable, se le investiga y si se encuentra culpable, se le castiga. Y creo que es bastante plausible que aún en una situación de pandemia, donde pues los ministeriales, la policía ministerial, los fiscales están también en la línea de fuego en esta pandemia porque pues tienen que estar actuando en terreno y están expuestos a esta situación pandémica. Había que saludarlos y felicitarlos por su compromiso. Quizá esto no se ve, nosotros nada más queremos ver que el culpable ya está en la cárcel, pero todo el que llevó el proceso de investigación, todo el que hizo las diligencias en campo y que argumentó y escribió y formuló las acusaciones ante el juez, pues es un equipo de gente que también está expuesta y que está haciendo su trabajo. El que la fiscal coordine con su ejemplo, porque ella no se ha ido a casa, también está al frente, está ahí dándole seguimiento a sus responsabilidades, pues había que felicitarla, ¿no? Y por eso tomé ese caso, pero como ese logro que ha hecho la fiscal, hay muchísimos, y la coordinación que ya se tiene con las instancias federales y las estatales que tienen que ver con el tema de seguridad y procuración de justicia, bien afinada la coordinación. Mario, nos quedan 5 minutos. Gobernador, hace un rato hablaba usted, hace unos minutos, de el tema de sus propuestas para ocupar las magistraturas vacantes en el Tribunal Superior de Justicia. Hubo algunas críticas, pero lo que me llama más la atención es que hoy hubo una serie de manifestaciones a favor de integrantes del Poder Judicial que señalaban que en las propuestas todas tienen carrera judicial, unas en el Estado, otra más en el federal, pero al fin y al cabo experiencia. Afuera como que mucha grilla, pero adentro sí, pues, bastante bien recibido. Sí, mira, era muy importante que se retomara el camino en las propuestas a las magistraturas, que no fueran cambios políticos, sino el reconocimiento a jueces, a personas que están en el Poder Judicial y que legítimamente aspiran a llegar al máximo cargo en el Poder Judicial. Observé todas las peticiones que me hicieron llegar, busqué la forma de integrar propuestas que cumplieran con todos los requisitos, pero que también tuvieran esa característica de haber tenido conocimiento o haber estado en el Poder Judicial, tanto federal o estatal, pero que vinieran de ahí, su formación principal estuviera ahí. Y sí, miren, sí hay muchísimas personas que se pueden seguir. Yo iré sumando al Poder Judicial, de acuerdo a mi competencia, estas personas que tienen preparación, tienen experiencia, cumplen con los requisitos y además pues alguna referencia de ser honestas, de estar contribuyendo en sus cargos que han ocupado a la sociedad con los mejores servicios, la mejor prontitud. Y me siento contento de que va ahí lo que consideré y la ley me permite proponer. Y además con un sello. Algunos magistrados se están amparando, ¿eh? Que insisto, es un mensaje que se dio. Hay resistencias a los cambios, también pues cada quien debe actuar a lo que a su derecho cree conveniente. No nos espantamos. Lo que yo he hecho es actuar apegado a la ley, a lo que la ley me da atribuciones y desde ahí, insisto, tratar de mandar un mensaje a otro poder para que también nos ayude a la transformación. Por eso el enviar mayoría mujeres creo que lleva un mensaje que debe ser muy bien leído por la sociedad
pero Se me está también por el acabando el Poder 20, señor gobernador, a mi internet. Me quedan 2 minutos, Rosana, 2 minutos. Nada más quisiera preguntarle al señor gobernador, retomando el tema de la pandemia y para finalizar, este 31, este viernes, finaliza estas medidas que se dieron, que se extendieron para bajar el coronavirus. ¿Cuándo se va a decidir si se extienden o cambian incluso estas medidas restrictivas? No, ya hace 8 días, recuerden que yo les había planteado que No nos se ve estaba en Rosana, análisis señor, no nos ve si Rosana. se extendían 4 días más. Entonces ya el comité lo decidió, fue un acuerdo del comité anterior y hoy lo ratificó, pero ya con las gráficas que se mostraron de que era necesario ampliar a 20 días para hacer una valoración cuyas conclusiones fueran contundentes. Es decir, la conclusión nos permita decir si se logró, no se logró, Gracias. y por dónde seguimos avanzando. Entonces, el gobernador sigue cerrado hasta qué, 4, 5, 7 de agosto. Hasta el 4. Al 4, el martes 4 de agosto, y ya estaremos avisando el lunes cómo regresamos Muy a bien. la nueva normalidad. A la Nos nueva- reintegramos. Señor gobernador, a la le nueva agradezco normalidad. muchísimo este intercambio de comunicación. Ganó el Cruz Azul, debe estar usted contento. ¿Eh? Sí, pues sí. Que le vaya bien, señor gobernador, y que tenga buena noche. Gracias. Buenas Gracias, noches, mi querido gobernador. Mario. Gracias, A ti, Rosana, y Ramsés. por supuesto, Gracias. gracias a usted que tuvimos el honor de que nos haya usted acompañado en esta noche. Gracias. Muy buen miércoles.